El colapso hizo más que borrar gobiernos, satélites y el mito de la estabilidad. Despojó a la humanidad de la orientación misma. Lo que los supervivientes eventualmente aprendieron es brutalmente simple. La dirección nunca fue un don instintivo. Era un sistema externo en el que nos apoyábamos sin comprender su fragilidad. El GPS enmascaró la desorientación humana. Los mapas sustituyeron la conciencia. Los puntos de referencia anclaron la mente. Una vez que estos murieron, la gente descubrió la verdad que llega demasiado tarde en un mundo caído. El instinto es impreciso, la memoria es sesgada y el terreno cambia bajo presión. Una deriva de solo unos pocos grados se vuelve fatal cuando cada desvío conduce a zonas de escasez, corredores ahogados en ruinas o territorios a los que no puedes permitirte entrar. El paisaje posterior al colapso amplifica este peligro. El humo deforma el horizonte. Las estructuras colapsadas rompen la lógica lineal de las rutas del viejo mundo. El sol a menudo se atenúa detrás de la ceniza, y las distancias se distorsionan cuando el entorno ya no se parece a su forma anterior al colapso. El movimiento se convierte en conjeturas, y las conjeturas se convierten en una lenta ejecución llevada a cabo por la deshidratación, la desorientación o la intercepción. El principio operativo es absoluto. Si no puedes asegurar la dirección, no puedes asegurar la supervivencia. El caos consume a aquellos que viajan sin una referencia fija. Esta es la razón por la que debes crear herramientas de orientación a partir de ruinas y restos. Porque no queda nada más. La precisión no se te dará. La forjarás. Reaprenderás la física que el viejo mundo escondió bajo la conveniencia. Reconstruirás los instrumentos que dan significado al movimiento. El mundo ya no te guía. Debes diseñar los mecanismos que lo harán. En las ruinas, una brújula no se encuentra, se reconstruye. Y el superviviente que entiende esto, obtiene una ventaja medida no en conveniencia, sino en certeza operativa. La brújula magnética de salvamento emerge de una simple verdad. Incluso después del colapso, el norte magnético persiste, indiferente al desastre. Lo que ya no persiste es el instrumento capaz de detectarlo. Tu tarea es restaurar esa capacidad utilizando los escombros que el viejo mundo dejó atrás. Comienzas con el núcleo, una astilla de acero, idealmente rica en carbono, cortada de un resorte, una hoja de sierra para metales, un radio de bicicleta o una herramienta rota. Este fragmento es la futura aguja. Pero el acero solo es inerte. Debes forzar la alineación a través de la magnetización. La fuente más confiable se encuentra en motores eléctricos recuperados, unidades de ventiladores, generadores, herramientas eléctricas, alternadores. Sus imanes internos siguen siendo potentes mucho después de la muerte de la red. Frota el acero en una dirección, nunca de un lado a otro. La consistencia es alineación. La vacilación es entropía. Cuando el acero mantiene su orientación incluso cuando se desplaza, has tenido éxito. A continuación, reduce la fricción a casi cero. Una brújula falla no por magnetismo débil, sino por arrastre. Recupera una tapa de botella, una tapa de lata de aluminio o un plato de metal poco profundo para una superficie flotante. Crea un pivote utilizando la punta de una aguja de coser, la punta de un clavo o la cabeza de un tornillo rectificada. Si hay agua disponible, haz flotar la aguja en una hoja, un fragmento de plástico o un sello de botella. El medio se convierte en tu reductor de soporte. Si no se puede ahorrar agua, suspende la aguja en el pivote con una precisión obsesiva. El paso final es la calibración, un acto que la mayoría de los supervivientes omiten y por el que mueren. Utiliza el arco este-oeste del Sol para confirmar la alineación. Marca la carcasa, bloquea el eje y memoriza la desviación introducida por tu construcción improvisada. Nada de lo que crees será perfecto. Lo que importa es que cuantifiques su imperfección. En un mundo sin instrumentos, has construido uno. En un mundo sin dirección, has recuperado el norte. Mucho antes de los satélites, mucho antes de las agujas de acero y los rodamientos calibrados, el Sol sirvió como la única autoridad intransigente en dirección. Incluso después del colapso,
Cuando las nubes de ceniza oscurecen el cielo y el entorno muta en una geometría fracturada, el movimiento del Sol sigue siendo la verdad lineal más confiable disponible para un superviviente. El rastreador de sombras solares no es una herramienta que encuentras, es un protocolo que enactas. Una interacción disciplinada entre la luz, el tiempo y la observación que transforma un solo objeto vertical en un instrumento direccional. Comienza con el requisito más simple: una varilla recta y rígida, una antena rota, una tubería de metal, un mango de escoba roto, incluso barras de refuerzo extraídas de huesos de hormigón, cualquier cosa que se mantenga en posición vertical sin doblarse. Clávala en el suelo o encájala en los escombros para que su eje apunte limpiamente hacia arriba. La perfección no es necesaria. La estabilidad sí lo es. La sombra que proyecta es tu flujo de datos, y los datos no pueden tambalearse. Cuando el Sol toca tu horizonte improvisado, marca la punta de la sombra. No aproximes. Rasca el suelo, coloca una piedra, dibuja una línea. Lo que importa es la permanencia. Espera. A medida que el Sol se mueve, la sombra se acorta o se alarga, desplazándose a través del terreno. Marca la punta nuevamente después de un intervalo medible. 2 puntos forman la línea este-oeste. La primera marca es el oeste. La segunda es el este. No se requiere brújula. No se requiere tecnología. Solo mecánica celeste, que no se ha derrumbado. Si tienes tiempo, expande el sistema. Continúa marcando la punta de la sombra durante varias horas, creando un arco. El punto medio del arco revela el verdadero mediodía solar, la dirección donde la sombra apunta directamente al norte. Esto te da no solo orientación, sino también un eje anclado al que puedes regresar repetidamente. Pero el mundo posterior al colapso introduce complicaciones. La ceniza y la neblina pueden difuminar las sombras. El terreno puede limitar la visibilidad. Los escombros pueden distorsionar el plano del suelo. Te adaptas mejorando el contraste. Coloca la varilla sobre losas de hormigón, capós de vehículos, láminas de metal, cualquier cosa que proyecte un contorno más nítido. Si el Sol es débil, reduce la escala. Una varilla más pequeña produce un borde de sombra más definido. Si las nubes se rompen intermitentemente, captura cada breve momento de claridad. Una marca precisa vale más que horas de observación imprecisa. Con disciplina, el rastreador solar de sombras se convierte en algo más que un método primitivo. Se convierte en un generador de verdad. En un mundo donde nada permanece constante, el Sol todavía se mueve con absoluta obediencia. Tu papel es simplemente registrar esa obediencia y traducirla en dirección. La caída de la noche en el mundo post-colapso despoja las últimas ilusiones de seguridad, pero también restaura un sistema de navegación más antiguo que la propia civilización. El cielo se convierte en un mapa operativo, frío, distante e incorruptible. La brújula estelar improvisada no es un retorno romántico a los métodos antiguos. Es una herramienta de precisión para los supervivientes que comprenden que el cielo nocturno, a diferencia del mundo en ruinas que hay debajo, no ha perdido su orden. Su ancla es Polaris, la estrella del norte. Un objeto que mantiene su posición con inquebrantable lealtad mientras todo lo demás gira a su alrededor. Puede que el colapso haya destrozado la arquitectura, la industria y la sociedad, pero no desplazó el eje de la Tierra. Mientras Polaris exista, el norte sigue siendo cognoscible. Pero el humo, los restos urbanos y las siluetas caóticas de las estructuras derrumbadas a menudo oscurecen el horizonte, por lo que debe reconstruir un marco de referencia estable. Construya un marco estelar con escombros. Modele una muesca de observación estrecha, utilizando 2 trozos paralelos de metal, astillas de madera atadas con alambre, o una sección cortada de una tubería. El objetivo no es el aumento, sino el aislamiento. Obligar al ojo a rastrear un solo punto sin interferencias. Monte este marco en un palo o varilla para que pueda sostenerse firme o plantarse verticalmente. La alineación es su mayor enemigo.
Reduzca las variables hasta que el cielo mismo se convierta en el único componente en movimiento. Localice Casiopea, la doble U rota de 5 estrellas. Siga las 2 estrellas exteriores hacia abajo. La línea imaginaria conduce directamente a Polaris. Una vez encontrada, fije su marco de observación en ese punto. Grabe una marca en la varilla, raye coordenadas en el metal, o ate un indicador de tela, cualquier cosa que registre el ángulo preciso para que pueda volver a encontrar la estrella incluso bajo fatiga o cobertura de nubes parcial. Si las condiciones empeoran, cielos oscurecidos por el humo, visibilidad intermitente, utilice la deriva estelar en lugar de la observación directa. Elija cualquier estrella brillante, rastree su movimiento durante minutos y observe su arco. Las estrellas se elevan en el este y se ponen en el oeste. Su movimiento revela la orientación incluso cuando Polaris no puede. No busca la belleza. Está extrayendo datos vectoriales del movimiento celeste. La brújula estelar improvisada no es perfecta. La fatiga, el frío y la niebla mental distorsionan el juicio. Pero a diferencia de las carreteras, las ruinas o los mapas abandonados, las estrellas no pueden mentir. El cielo nocturno sigue siendo la única cuadrícula de navegación que el colapso no destruyó. Tras el colapso, la precisión se convierte en una moneda más rara que la munición. La luz del día puede estar fracturada por las cenizas, el sol oscurecido por la neblina industrial y sus herramientas magnéticas comprometidas por campos de escombros saturados de metal. Aquí es donde fracasan la mayoría de los supervivientes. Creen que la dirección es conocida o incognoscible. Pero un estratega comprende un tercer camino. La dirección se puede calcular. El disco de dirección de movimiento de sombras es la encarnación de esa filosofía. Una herramienta no heredada del viejo mundo, sino diseñada a partir de sus restos. Es un dispositivo que traduce el lento e inevitable movimiento del Sol en una referencia de orientación estable, incluso cuando el mundo se niega a darle sombras claras. La construcción comienza con un disco plano rescatado de las ruinas. La tapa de una lata, la base de un frasco, una placa de rueda de polea o cualquier superficie que mantenga la simetría. No está elaborando elegancia, está elaborando previsibilidad. Alice los bordes para reducir el desequilibrio. Luego, crece el eje de rotación utilizando una punta de clavo, la punta de un tornillo o un rodamiento roto. Cualquier cosa lo suficientemente afilada como para minimizar la fricción. El disco debe girar libremente, pero no flojo. La precisión no es un lujo aquí, es una variable de supervivencia. A continuación establezca el gnomon, la varilla vertical cuya sombra se convierte en su flujo de datos. Un perno roto, un trozo de alambre rígido, un segmento de antena recortado. Cualquier cosa recta, rígida y lo suficientemente corta como para evitar que se vuelque cuando se monta en el disco. Asegúrelo en el centro exacto. Este es el corazón del instrumento, la estructura que convierte la luz solar en vectores medibles. Si el gnomon se mueve, aunque sea ligeramente, todo el sistema se convierte en ruido. Refuércelo con plástico derretido, epoxi recuperado de los juegos de herramientas o tela comprimida endurecida con calor. Una vez ensamblado, coloque el disco sobre un terreno nivelado o sobre escombros que se aproximen a un plano estable. La nivelación es crucial. La más mínima inclinación deforma la geometría de las sombras. Los supervivientes que descuidan este paso vagan en círculos, pensando que el mundo los traicionó, cuando en realidad traicionaron su propio instrumento. Una pequeña piedra afeitada, un trozo de baldosa o un fragmento de panel de piso se convierte en su plataforma de nivelación. Ahora comienza el proceso. El sol, incluso cuando está apagado, todavía se mueve con certeza matemática. A medida que viaja, el gnomon proyecta una sombra que se desplaza por la superficie del disco. Marque la punta de la sombra a intervalos fijos. Cada 15 minutos es lo ideal. Utilice carbón, metal afilado o un poco de polvo contrastante. Las marcas formarán una curva. Esta curva no es aleatoria. Es una firma solar. El punto más bajo de la curva, el momento en que la sombra es más corta,
ocurre al mediodía solar verdadero. En ese momento, la sombra apunta directamente al norte. Este sistema es poderoso porque no requiere luz solar continua. Incluso el brillo intermitente es suficiente. Es posible que una sola marca de sombra no revele la dirección, pero una secuencia revela la trayectoria del Sol. De la trayectoria viene la orientación. De la orientación viene la supervivencia. El disco acumula verdad con el tiempo. El mundo no puede ocultar el movimiento del Sol para siempre. Si las nubes de ceniza se espesan y las sombras se difuminan, compense apretando el sistema. Acorte el gnomon para afilar el borde de la sombra. Pula el disco para aumentar el contraste. Agregue un borde para reducir la deriva direccional del viento. Si la visibilidad se reduce aún más, eleve el disco por encima de los escombros para alargar el arco de la sombra. Cada ajuste aumenta la fidelidad de los datos. El disco de dirección de movimiento en la sombra supera al instinto, eclipsa la improvisación y compensa la hostilidad ambiental. Transforma la incertidumbre en estructura a través de la medición repetida. En el mundo post-colapso, esta es la esencia de la inteligencia. No la fortuna, no la intuición, sino la extracción disciplinada del orden de un entorno comprometido con el caos. En el colapso, aprendes rápidamente que la dirección no solo proviene de los instrumentos, sino que emana del propio terreno. La Tierra tiene puntos de presión, flujos dominantes y sesgos estructurales que se mantienen constantes incluso cuando todo lo construido sobre ella se ha derrumbado. El método de orientación por presión del terreno es la disciplina de leer estas fuerzas ambientales como si fueran marcas en una brújula. La mayoría de los supervivientes lo pasan por alto porque esperan que la dirección sea explícita. Pero el terreno no habla, empuja. Tu tarea es sentir el empuje y traducirlo en vectores. Comienza con el principio de la lógica del agua. Incluso en paisajes destrozados, la escorrentía sigue la gravedad con absoluta lealtad. Después de la lluvia o la condensación, observa los microcanales en el suelo, el polvo o los escombros. Estas líneas te indican el vector de descenso, que a su vez revela la pendiente topográfica local. Esta pendiente, cuando se sigue aguas arriba o aguas abajo, te alinea con la columna vertebral natural del terreno, información que puedes convertir en relaciones cardinales predecibles. Los valles suelen orientarse a lo largo de tendencias geológicas. Las crestas hacen lo mismo. El colapso puede haber fracturado ciudades, pero no reescribió el lecho rocoso. El viento se convierte en tu segunda fuente de datos. En terreno abierto, los vientos dominantes tallan patrones consistentes en montones de polvo, acumulaciones de ceniza, columnas de humo y deformación de las copas de los árboles. Incluso en ruinas urbanas, el viento serpentea a través de huecos estructurales de forma repetible. Rastrea cúmulos de escombros, líneas de aleteo en telas rasgadas o la inclinación de hollín asentado durante mucho tiempo. Estos indicadores revelan direcciones dominantes, especialmente cuando el sol o las estrellas son inaccesibles. Un superviviente experimentado lee el viento no como clima, sino como un gradiente direccional. Luego evalúa el colapso estructural. Los edificios caen a lo largo de líneas predecibles. Los techos se derrumban hacia soportes más débiles. Las paredes se doblan a lo largo de caminos de tensión. Los campos de escombros se dispersan en la dirección de menor resistencia. En las ciudades más antiguas, las calles se ajustan a la lógica de la cuadrícula histórica. A menudo alineadas con los ejes cardinales, las costas o los recodos de los ríos. Incluso cuando se destruyen, su orientación permanece incrustada en los escombros. Un bulevar colapsado todavía apunta a alguna parte. Tu trabajo es extraer ese vector. Finalmente, observa la presión de la vegetación. Después de la catástrofe, las plantas reclaman el mundo con metódica consistencia. El musgo favorece el lado sombreado de las estructuras. Los árboles inclinados revelan los vientos dominantes. El crecimiento hambriento de sol se inclina hacia el sector del cielo más abierto. Cada uno de estos sesgos codifica una pista direccional. La clave no es tratarlos como pistas aisladas, sino combinarlos en una solución convergente. Una señal es sugerencia.
3 señales son confirmación. El método de orientación por presión del terreno te enseña esto. La Tierra siempre está hablando. La precisión no proviene de esperar claridad, sino de aprender a interpretar la presión del mundo bajo tus pies. Cuando la visibilidad se colapsa, la mayoría de los supervivientes se congelan. Humo, niebla, tormentas de ceniza, densos doseles forestales, condiciones donde la vista se vuelve insignificante. Pero la orientación no requiere visión. Requiere información diferencial. El sonido proporciona esa información. El vector de eco acústico es el método de convertir el ruido reflejado en estructura direccional, lo que te permite navegar cuando el mundo te ciega. No es intuitivo, no es elegante, pero en entornos de visibilidad nula es el único sistema que todavía funciona. Comienza con la herramienta en sí. Un emisor de ruido fabricado con chatarra, una lata aplastada, un segmento de tubo doblado, una tapa de olla rota. Cualquier cosa que produzca una firma nítida y distinta cuando se golpea. Evita los tonos suaves o resonantes. La claridad determina la precisión. Cuando golpeas el objeto, el sonido se irradia hacia afuera, chocando con el terreno y regresando como ecos. Estos ecos no simplemente te dicen lo que está cerca, te dicen dónde se encuentra el mundo abierto. Un solo golpe es insuficiente. Debes repetir el sonido, rotando tu cuerpo lentamente, mapeando la respuesta del eco a lo largo de un barrido completo de 360 grados. Los ecos fuertes indican paredes cercanas, acantilados, estructuras de vehículos o arquitectura colapsada. Los ecos débiles o retardados revelan corredores abiertos, direcciones donde el sonido viaja sin obstáculos antes de regresar. Estos corredores son tus vías de navegación. En terreno ciego, una dirección abierta no es una conveniencia, es vida. El retardo de tiempo se convierte en tu métrica. Cuenta el intervalo entre el golpe y el eco. Un retardo más corto marca proximidad. Un retardo más largo marca libertad. Los supervivientes experimentados internalizan este ritmo hasta que el paisaje se convierte en un diagrama auditivo. Incluso los ecos irregulares, aquellos distorsionados por metal roto, concreto fracturado o follaje denso, transmiten datos utilizables. Revelan asimetría, y la asimetría revela orientación. En ruinas urbanas, el método se vuelve aún más poderoso. El sonido se dispersa contra superficies anguladas, produciendo una deriva estéreo distintiva. Presta atención a la dirección en la que el eco se desliza. Esto indica el vector de corredores que se derrumban, o el diseño de calles antiguas ocultas debajo de los escombros. En bosques o cañones, la decadencia del eco revela profundidad, lo que te permite evitar barrancos sin salida o matorrales densos donde el movimiento se vuelve costoso. Pero la adaptación más crítica es psicológica. Debes confiar en los datos incluso cuando tus instintos se rebelan. Los humanos no están hechos para navegar lo invisible. El método del eco exige un análisis frío. La forma más rápida de morir en terreno ciego es confiar en el impulso. El vector de eco acústico no reemplaza la vista, reemplaza la incertidumbre. Ofrece un marco direccional cuando el mundo elimina todos los demás marcos. En silencio, estás perdido. En sonido calibrado, recuperas el control. En el mundo post-colapso, una sola herramienta direccional nunca es suficiente. La precisión es frágil y cualquier instrumento, magnético, solar, estelar, basado en el terreno o acústico, puede fallar sin previo aviso. El protocolo de pila redundante existe porque la supervivencia no se trata de confianza, se trata de verificación. No te mueves hasta que múltiples sistemas converjan en la misma verdad. Este protocolo transforma la orientación de una conjetura en una constante operativa. Comience por establecer un vector primario, utilizando su herramienta más potente disponible. Tal vez sea su brújula de salvamento en un día despejado, o su rastreador de sombras solares al amanecer, o Polaris, fijada limpiamente a través de su marco estelar.
Pero los datos primarios no significan nada hasta que se cuestionan. Su segunda herramienta, presión del terreno, mapeo de eco o deriva estelar residual, debe confirmar o contradecir la primera lectura. El acuerdo crea estabilidad. La divergencia exige una recalibración. Su tercera capa es el tiempo. La dirección no es estática. Los instrumentos se desplazan, las sombras se distorsionan y la percepción humana se desvía bajo la fatiga. Vuelva a comprobar su rumbo a intervalos. Un vector que se mantiene a lo largo del tiempo es fiable. Un vector que se descompone es una trampa. Los supervivientes que se saltan la confirmación temporal caminan con confianza hacia zonas muertas, creyendo que el entorno los traicionó cuando, en realidad, traicionaron el procedimiento. Por último, fije la dirección físicamente. Marque el camino con banderas de escombros, montones de piedras, símbolos arañados. Cualquier cosa que registre su eje de viaje. Cuando la desorientación golpee, estos marcadores le devolverán a la alineación. El protocolo de pila redundante impone una única ley. Ninguna herramienta es incuestionable. La certeza surge solo cuando convergen sistemas independientes. En condiciones de colapso, la redundancia no es un exceso, sino el último escudo contra el fallo de navegación. El colapso no creó nuevos peligros de navegación, simplemente expuso los que la gente siempre llevaba consigo. Los errores operativos, no las amenazas ambientales, son los que matan a la mayoría de los supervivientes en el campo. Estos errores se repiten en todos los grupos, regiones y estaciones, porque todos provienen del mismo defecto. Los humanos confían en sí mismos mucho más de lo que justifica el paisaje. Tu tarea es identificar estos hábitos fatales y aplastarlos antes de que den forma a tu movimiento final. El primer error es la deriva instintiva. Los supervivientes asumen que sienten el norte, o que su sentido interno de la dirección es lo suficientemente fuerte como para compensar el terreno arruinado. No lo es. El instinto es un artefacto biológico, no un instrumento. En bosques, ruinas o llanuras ahogadas en ceniza, ese instinto se desvía impredeciblemente, llevando a la gente por caminos circulares hasta que el agotamiento hace el resto. El segundo error es la dependencia excesiva de la memoria. La gente cree que puede recordar el ángulo de una carretera, la dirección de un río, la posición de un punto de referencia, sin aceptar nunca que el colapso ha alterado los tres. La memoria congela un momento en el tiempo. El mundo no. Lo que antes era una referencia se convierte en una mentira. El tercer error es el movimiento sin calibración. Los supervivientes toman un rumbo una vez y luego viajan durante horas sin confirmar la deriva. La fatiga, la desviación del terreno o las imperfecciones de las herramientas se acumulan silenciosamente. Cuando se dan cuenta del error, han viajado demasiado fuera del eje para recuperarse. Y, por último, el error más mortal. Asumir que la dirección es obvia. En condiciones de colapso, nada es obvio. Todo debe ser probado, verificado, contrastado y anclado a través de sistemas redundantes. La arrogancia operativa mata. La precisión te mantiene vivo. La distinción entre ambos determina si tu viaje termina en la llegada o en la desaparición. Al final, la dirección no es una cuestión de intuición, suerte o incluso experiencia. Es un sistema que reconstruyes o pereces sin él. La ley de hierro de la orientación establece una verdad que el viejo mundo ocultaba por conveniencia. La supervivencia es geométrica. Cada movimiento es un vector. Cada decisión es un ángulo. Cada error es una deriva que se agrava hasta que el paisaje te traga. Cuando los satélites callaron y las brújulas desaparecieron entre las cenizas, la mayoría de los supervivientes descubrieron que nunca habían navegado un día en sus vidas. Simplemente habían seguido un mundo diseñado para evitar que se perdieran. Pero el entorno posterior al colapso no te protege, no perdona la desviación y no ofrece segundas oportunidades. Debes imponerle un orden. Por eso creaste herramientas a partir de escombros. Por eso trazaste sombras sobre metal roto. Por eso extrajiste la verdad de la luz de las estrellas y el eco.
Por eso escuchaste los patrones del viento y estudiaste la inclinación de las estructuras en ruinas. Cada método recuperó un fragmento de certeza, y juntos reconstruyeron un sistema de navegación que ningún colapso podría borrar. Tu obligación final es internalizar la ley. La dirección nunca se asume, se construye. Cuando entras en el páramo, no llevas instintos sino instrumentos, no esperanza sino cálculo. Te mueves porque puedes demostrar que el camino por delante es real, medible, y está alineado con la física que todavía gobierna el mundo bajo las ruinas. La supervivencia no se concede. Se diseña. Y la dirección es la primera máquina que construyes.